el poder de la fe y de la oración de intercesión. Hemos escogido este tema para este encuentro porque la oración es una de las mayores necesidades de los hijos de Dios, de los cristianos en este siglo XXI. Es la mayor necesidad. De manera que la mayor necesidad a nivel personal, la mayor necesidad a nivel de nuestras familias, la mayor necesidad a nivel de nuestras comunidades eclesiales, es la mayor necesidad en nuestros grupos carismáticos, en nuestros grupos apostólicos. La oración es la mayor necesidad de la iglesia. La oración en este siglo XXI es la mayor necesidad de la sociedad. La oración en todas sus formas es la mayor necesidad del mundo entero. Los sumos pontífices han dicho: el mundo se salvará solamente por medio de la oración. Esta es una palabra de Dios, una palabra de Jesús. Esta es una palabra del Espíritu Santo. El mundo se salvará solamente por medio de la oración. Si queremos ser instrumentos, no solamente para que el mundo se salve, sino si queremos ser instrumentos para la salvación de nuestras familias, debemos y tenemos que orar. Orar personalmente. Orar en grupos. Orar sobre todo en grupos de oración de intercesión. Grupos de oración de intercesión. Orar pidiéndole a Dios misericordia. Misericordia. Dios todo lo creó bueno en gran manera, dice el libro de Génesis, capítulo 2, verso 1. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno en gran manera. Desafortunadamente, desde el origen de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron a Dios, su proyecto de salvación, su plan de salvación, desobedecieron. Y entonces desde allá, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues nació el pecado. Y el pecado es una desobediencia a Dios, a su proyecto de salvación, a su plan de salvación. El pecado, como dijo el Papa Juan Pablo II, es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad. Y el pecado, como dijo Jesucristo en Juan 8, 34 al 36, todos los que pecan son esclavos del pecado. Y si nosotros como personas pecamos, somos esclavas del pecado, en mayor o menor grado. Todos los que pecan, dijo Jesucristo, todas las familias que cometen pecado son esclavas del pecado.
Todas las comunidades eclesiales, los miembros de las comunidades eclesiales, cuando cometen pecado, quedan esclavos del pecado. Todos los miembros de la sociedad colombiana, cuando se cometen pecados, quedan esclavos del pecado. Todos los miembros de la sociedad humana, todos los miembros de la iglesia, todos los miembros del mundo entero, cuando se cometen pecados, quedan esclavos del pecado. Así lo dijo Jesucristo, Juan 8:34, todos los que pecan, todos, dijo todos los que pecan. Cuando dijo todos, se entiende toda la humanidad. Cuando peca, pues queda esclavo del pecado. Pero Jesús nos prometió la salvación. Por eso se llama nuestro Salvador. Jesús dijo en Juan 8:36, pero si el Hijo de Dios, si Jesucristo nos libera del pecado, ustedes como personas, como familias, como comunidades eclesiales, ustedes como sociedad, ustedes como humanidad entera, si Jesucristo, el Hijo de Dios, los libera del pecado que los hace esclavos, ustedes podrán vivir la libertad de las hijas y de los hijos de Dios. De lo contrario, no. Si queremos ser liberados a nivel personal, familiar, comunitario, eclesial y social, pues tenemos que orar, hermano. No hay nada más que hacer. Tenemos que orar empezando por nosotros mismos, para pedirle a Dios misericordia, para pedirle a Jesucristo misericordia. Él tiene un corazón grande, compasivo, misericordioso. Para pedirle al Espíritu Santo misericordia, para pedirle al Señor que nos libere del pecado que nos hace esclavos. Porque no podemos alcanzar, no podemos conseguir la salvación eterna si no somos santas o santos. Jesucristo en el libro de los Levíticos, capítulo 19, verso 2, dijo: sed santas mis hijas, sed santos mis hijos, como yo, vuestro Padre Yahvé, soy santo. Y la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, nos dice, quiero que capítulo 12, verso 4, dice: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales, ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor, y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Por eso estamos convocados. Fuimos creados por Dios y redimidos y salvados por Jesucristo para ser santos. Y por eso es que Dios nos creó, 1 Corintios 3:16, para ser templos del Espíritu Santo. Y es solo el Espíritu Santo que nos hace santas y santos para poder alcanzar la salvación eterna
porque vuelvo a repetir la Sagrada Escritura, dice Dios, sin santidad nadie podrá ver a Dios, nadie podrá tener ese encuentro definitivo con Dios. De manera que Dios nos creó, esa es la gran verdad. Nos creó para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, Efesios 1:5, para ser templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Nos creó para conocerlo, Juan 17:3. Nos creó para amarlo, Marcos 12:29-30. Nos creó para honrarlo y seguir todos sus caminos. Nos creó, dice la Escritura, en Deuteronomio 10:12-13, nos creó para que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Nos creó para hacer nosotros alabanza de su gloria, Efesios 1:12, y rendirle un culto de adoración en espíritu y en verdad. Nos creó. Por eso, lo primero que tenemos que reflexionar hoy en este encuentro, y que lo comparto como enseñanza de Dios, ya que este encuentro se llama Encuentro Carismático de Oración de Intercesión. Lo primero que tenemos que reflexionar es que la oración es un don que recibimos del Espíritu Santo. Así de claro. La oración es un don, un regalo, una gracia que recibimos del Espíritu Santo. Sí. Por eso, pero también quiero que ustedes entiendan, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, ¿qué es lo que más le agrada a Dios de nosotros? Capítulo 4, verso 23-24. Decía Jesús a los judíos, ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Y esta es la invitación de Jesucristo para cada una de sus hijas y de sus hijos, para todos los cristianos de la iglesia y del mundo entero. Pero llega la hora, y es ahora mismo, ya llegó la hora, cuando los que de veras adoran al Padre lo hagan de un modo espiritual, de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, dijo Jesucristo, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Palabra del Señor. Sin ese Espíritu Santo, nosotros podremos rezar. Y esto es un don de Dios también, rezar. Pero sin el Espíritu Santo, quizás no sabemos orar. Y sin el Espíritu Santo, quizás no sabemos adorar, alabar, glorificar a nuestro Padre Dios. Por eso la primera reflexión que yo quiero compartirles hoy y que quede en sus almas, en su mente y corazón es la siguiente. Si nosotros queremos ser hombres de oración, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que envíe de una manera nueva sobre nosotros el Espíritu Santo. El Señor prometió derramar su Espíritu de gracia y de oración
para la renovación de la vida espiritual, para la renovación de nosotros sus hijos. Prometió Dios por boca del profeta Zacarías, Zacarías 12:10, y dijo Dios por boca del profeta: derramaré sobre la dinastía de David, sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. Así lo dice San Pablo en Gálatas 4:6, que cuando el Espíritu viene a nosotros, podemos elevar nuestro corazón y nuestra alma a Dios. Así que, para mostrar que ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, y el Espíritu clama: Padre mío. Así pues, ya tú no eres esclavo, fijémonos, sino un hijo de Dios, y por ser hijo de Dios, es la voluntad de Dios que sea también heredero. Y este Espíritu se une a nuestro espíritu para decir: Abba, Padre. Necesitamos entonces, en este encuentro, orar constantemente y sobre todo mañana, para pedir que Dios mande desde el trono de su gloria, nos regale un don, el don del Espíritu de gracia y de oración, para que podamos ser personas orantes, familias orantes, grupos de intercesión orantes, comunidades orantes. Vamos a ser una iglesia orante. Es el Espíritu Santo, entonces, concluyo esta reflexión inicial, quien nos regala el don de la oración, pero es el Espíritu Santo, además, quien nos regala otro carisma. Nos regala otro carisma. ¿Cuál? El don del carisma de intercesión, hermanos. Comprendámoslo claramente. Es el Espíritu Santo que nos regala el otro carisma, no solamente el de la oración, el Espíritu de gracia de oración, sino el don de la intercesión. Y eso le dijo San Pablo, y eso lo dice la Escritura. Cuando San Pablo le decía a los romanos, a la comunidad de Roma, les decía: de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir, vea, no sabemos cómo pedir, cómo orar, cómo interceder por nosotros mismos y por los demás. No sabemos cómo pedir, cómo orar para interceder por la iglesia, por la sociedad, por el mundo entero. No sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos según Dios. Entonces es el Espíritu Santo que nos regala el carisma, el don de la intercesión. Quede esto bien claro. En Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 4. Dios envió sobre la Virgen María y los apóstoles y 120 personas más. Envió su Espíritu de gracia y de oración, su Espíritu de adoración y de alabanza también. El Espíritu de adoración y alabanza también lo recibió la Virgen María el día de Pentecostés. Sí, dice la palabra de Dios en Hechos 2 muy claro. Dice así: cuando llegó la fiesta de Pentecostés hace 2000 años, y hago un paréntesis, y Dios hoy está regalando a la iglesia un nuevo Pentecostés. Esa es una realidad.
Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes se encontraron reunidos en el mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego. Son los carismas del Espíritu Santo, que son como un fuego. Son como antorchas. Esos carismas, cuando el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, prende en nuestras almas, en nuestros corazones como una antorcha para hacer luz y un ardor en nuestros corazones para rendirle un tributo de adoración y de alabanza a nuestro Padre Dios, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Hijo eterno de Dios, verdadero hombre, y al Espíritu Santo. Necesitamos esa gracia. Se les aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Sin una llenura del Espíritu Santo, sin recibir un Pentecostés, no podemos decir que estamos llenas o llenos del Espíritu Santo. Sin recibir estos dones del Espíritu Santo, sin recibir los carismas del Espíritu Santo, no podemos decir que somos carismáticos. Entonces, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía que hablaran. Comenzaron a orar en lenguas extrañas. Recibieron el Espíritu de gracia y de oración el día de Pentecostés. Recibieron el don de la oración el día de Pentecostés. Recibieron el carisma de la oración de intercesión el día de Pentecostés. Pero recibieron el don de la adoración y la alabanza. Y en alabanza empezaron a glorificar al Señor, a alabar a Dios, porque el Espíritu Santo tomó sus corazones, tomó sus almas, porque ellos se abandonaron a la persona, a la obra y la acción del Espíritu Santo. Ella y ellos, la Virgen María y todos los apóstoles y las 120 personas, le entregaron plenamente su corazón, su alma, su vida a Dios y empezaron, porque el Espíritu Santo es fuente y motor de la adoración y de la alabanza, y empezaron a glorificar al Padre, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con gemidos inefables. Olon John Bogen, ya no lo regan para compoquen ya, yo no lo regan para coren cantai, Alan John Bogen ya no lo regan para compoquen ya, no lo regan para coren cantai. Alabado seas, oh Padre, por el inmenso amor que tú tienes a tus hijos. Te alabamos, Padre, gracias por regalarme este grupito de intercesores de tu Dios. Y empezaron a glorificar y a bendecir al Señor. Empezó el Espíritu Santo a pedir por un grupo de intercesores para que recibieran estos carismas de intercesión. El carisma de la oración de intercesión. Por eso, dice el Concilio Vaticano II, también él habla de la necesidad de la oración personal y comunitaria en estos términos. También la oración puede ser comunitaria. La oración individual alimenta a la comunitaria y a la vez la comunitaria alimenta y sostiene la oración personal. Cuando la iglesia ora, canta o actúa, la fe de los asistentes se alimenta y sus almas se elevan hacia Dios a fin de tributarle un culto racional y recibir sus gracias con mayor abundancia, dice el Concilio Vaticano II en Sacrosanto Concilio número 3. Queridas hermanas y hermanos,
Esta enseñanza se llama el poder de la fe y de la oración de intercesión. La intercesión carismática es un regalo, un carisma del Espíritu Santo a su iglesia dentro del ámbito de la renovación carismática católica. La intercesión carismática es un camino de transformación y de perfección dentro de la renovación carismática católica, que promueve el crecimiento progresivo en la santidad recibida en el bautismo. El Señor hoy nos renueva, nos purifica, nos libera, nos transforma, nos santifica y nos sana, y sana nuestras almas y nuestros cuerpos cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Eso es verdad. Y lo dice Dios por boca del profeta Ezequiel, capítulo 47, versos 8 al 9. Cuando desciende los ríos de agua viva, sana lo que está enfermo en nuestras almas y en nuestros cuerpos. Y el gran poder de lo alto está listo para descender hoy y mañana en este encuentro. Pues Jesús también dice en Hechos 1:8, al venir el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, recibirán los carismas en el área del poder, recibirán el espíritu de gracia y de oración, recibirán el carisma de la oración de intercesión, recibirán poder y saldrán para dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Por eso, profundicemos sobre algunas definiciones del significado de intercesión. Ese es nuestro acento en este encuentro. Ese es nuestro acento. Para recibir, para renovar nuestro conocimiento, para recibir la instrucción y la enseñanza, para recibir la palabra de Dios, que es un pozo de sabiduría, para recibir esas enseñanzas y empezar cada uno a nivel personal a vivirlas, y allá cada uno en nuestro entorno donde Dios nos ha puesto a ser un instrumento para llevar este mensaje a las demás personas, para que se empiecen a formar en nuestras familias, en nuestros grupos apostólicos, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras escuelas de evangelización, en nuestros movimientos, se empiecen a formar muchísimos ministerios de oración, de intercesión, que es lo que va a salvar el mundo entero. La palabra intercesión se deriva del latín inter, que significa entre, y tiene otro significado, cedere, que significa salir. Inter, que significa entre. Yo me pongo humildemente nos colocamos humildemente todos para que como un equipo, un grupo grande, como una gran asamblea carismática, intercedamos hoy ante Dios por la paz del mundo. ¿Queremos paz? Tenemos que empezar por nosotros. Jesús dijo, la paz os dejo, se la doy a ustedes, la paz os doy. Oren por la paz del mundo. Decía que cuando hay un mundo esclavo del pecado,
El pecado de odio, de violencia, destruye a las personas, destruye a las familias, destruye a las comunidades, destruye a una sociedad y destruye al mundo entero. La guerra es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, la consecuencia del pecado es la destrucción de una familia. La consecuencia del pecado es la destrucción de las comunidades familiares. La consecuencia del pecado es la destrucción de las comunidades eclesiales. La consecuencia del pecado es la destrucción de las comunidades educativas. La consecuencia del pecado es la destrucción de una sociedad colombiana. La consecuencia del pecado es la destrucción de la patria. La consecuencia del pecado es la destrucción de los miembros de la sociedad humana. La consecuencia del pecado es guerra, odio, violencia. Y eso destruye. Por eso tenemos que orar por la paz. Decía que etimológicamente intercesión significa intercesión es ir o venir entre dos partes, suplicar ante una de ellas a favor de la otra. Y en este caso, todos nos ponemos en oración a nivel personal, familiar y comunitario para suplicarle a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que tenga compasión, piedad y misericordia de esta sociedad humana, de este mundo pervertido. Tenemos que pedirle a Dios misericordia, misericordia, misericordia. Y tenemos que pedirle la conversión de los miembros de una sociedad humana. Tenemos que pedirle a Dios todos los días de nuestra vida. Jesucristo es el intercesor por excelencia. Capítulo de Hebreos 7:25 dice la Escritura, Hebreos 7:25, de ahí que puede también salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Jesucristo no solamente hoy continúa, porque Él entró, como dice el libro de los Hebreos, entró vivo, resucitado, como sacerdote eterno, al trono de Dios. Entró para interceder por nosotros los pecadores, para interceder por las necesidades mayores de la sociedad y del mundo entero, para interceder. No solamente Él hoy continúa cumpliendo su ministerio de intercesión en el cielo, sino que Jesucristo, cuando estuvo aquí entre nosotros, oraba por nosotros, intercedía por nuestras familias. Miremos, por ejemplo, Juan 17, 21 al 23. Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 21 al 23, dijo, esa es la oración de Jesús. Padre, te pido que todos ellos estén completamente unidos, los miembros de una familia, que sean una sola cosa en unión con nosotros, oh Padre. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay que orar para que Dios nos regale el don, la gracia de la unidad en nuestros hogares, en nuestras familias. Hay que orar por la unidad de todos los cristianos en el mundo entero. Hay que orar por todos los hijos de Dios. Orar especialmente por los pecadores, por nosotros los pecadores, para que Dios nos conceda la gracia de reconocer que somos pecadoras, somos pecadores, para que Dios nos conceda la gracia de nuestro arrepentimiento, de nuestra conversión. Fíjense que Jesucristo dice muy claramente en Juan 6:44 y en Juan 6:65,
Dice Jesús, nadie puede venir a mí a la conversión si Dios no le da esa gracia. Luego la gracia de la conversión viene del cielo. Si Dios no nos da la gracia de la conversión, si Dios no da la gracia de la conversión de este pueblo, no habrá conversión. La conversión es una gracia que Dios nos regala a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de grupos, a nivel de eclesial, a nivel de la sociedad, a nivel del mundo entero. Pues tenemos que orarle a Dios para que Dios nos regale la gracia de que nos volvamos a Él. Vuélvanse a mí, dice Dios, y yo me volveré a ustedes. La conversión es una gracia que Dios nos da para volvernos a Jesucristo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Jesús dice en Hechos 16:31, conviértate, dice San Pablo, a Jesucristo y a su evangelio, y serán salvados tú y todos los de tu familia. Pedirle a Dios que nos conceda la gracia de convertirnos a Jesucristo, vivo, glorioso y resucitado, y a su evangelio. Es una gracia que Dios nos da. Sin esa gracia no hay conversión a nivel personal, ni a nivel de familia, ni a nivel de comunidades, ni a nivel de la sociedad y del mundo entero. Es una gracia de Dios. Jesús oraba por la unidad. Y hay algo muy importante que yo quiero subrayar. Mateo tal vez capítulo 12, verso 25. Dice nuestro Señor Jesucristo, estas palabras, dice Jesús, Mateo 12, 25, todo reino dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Empezamos por nuestras personas, por nuestras familias. Toda familia dividida se destruye. Dios está hablando. Se destruye porque se destruye. Por eso Jesús en Marcos 14:38 dijo, vigilen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en la tentación del diablo. Toda familia dividida se ha destruido. Todo país dividido en bandos enemigos se destruye. Miremos los hijos de Dios en estos momentos. Rusia, destruyendo a un poco de hijos de Dios en Ucrania. Se divide y se destruye. Dividirás y destruirás. Se destruye la sociedad. Así se destruye el mundo entero. Así se destruyen las familias. Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Por eso hay que orar por la unidad de la familia, unidad de los miembros de una comunidad eclesial, unidad por los miembros de una comunidad educativa, unidad por los miembros de las comunidades parroquiales, unidad, orar por la unidad de los miembros de esta sociedad humana. Jesús Él es el mediador. Mediador significa ponerse en medio de dos partes contendientes con el propósito de reconciliarnos. Y Jesucristo fue enviado del cielo a la tierra y vino a reconciliar a los hombres con Dios Padre. Y vino a reconciliar a los hombres entre sí. Vino a reconciliar las familias entre sí. Vino a reconciliar las parejas de esposos que ya no se aman ni se quieren. Vino a reconciliarlos. Vino a liberarlos de la opresión del diablo. Porque la misión de Satanás es robar, separar, dividir, destruir. Juan 10:10. Pero la misión de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo es unirnos. Y Jesucristo vino a unirnos. Vino a reconciliarnos con Dios.
a reconciliarnos entre sí y a traernos la salvación. Y Jesucristo vino a liberarnos de la opresión del diablo, y vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, y vino a perdonar todos nuestros pecados, y vino a sanar las heridas que hay en el corazón de los hombres y de las familias, de la sociedad del mundo entero. Y Jesucristo es el mismo de ayer, Hebreos 13:8, de hoy y de siempre, y está vivo en el mundo entero. Entonces, el propósito de Jesús vino a reconciliarnos y a traernos la salvación eterna. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesús, hombre también, 1 Timoteo 2:5, un intercesor. Por eso, teológicamente, en términos hablando, la palabra intercesión tiene dos acciones distintas. Primero, escribamos eso, a ver. La oración es hablar con Dios, mientras que la intercesión es mediar o interponerse, o sea, colocarse en medio de una persona. El español intercesión viene del latín intercedo, que significa ir o pasar entre medio. Toda intercesión es una oración, ¿por qué? Porque se habla con Dios, pero no toda oración es una intercesión. ¿Por qué? Porque no siempre es para interponerse. Hermanas y hermanos, estamos hablando de esa etimología de la palabra intercesión. Interceder, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Vea, ahí hay una enseñanza profunda. Vuelvo a repetir. Interceder es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo del mal. El intercesor es la persona que se interpone entre Dios, una persona, una ciudad, una nación, ya sea que necesite un favor de Dios o su juicio. Ante todo, dice la palabra de Dios, recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades. Tenemos que orar por todos los que integran la autoridad eclesiástica, el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, las religiosas, los religiosos. Tenemos que orar por los sacerdotes, tenemos que orar por los apóstoles laicos, tenemos que orar por todos los gobernantes del poder religioso, pero tenemos que orar por todos los gobernantes del poder civil, las autoridades civiles que también fueron instituidas por Dios. Las autoridades civiles, como dice San Pablo a los Romanos capítulo 13, orar por los gobernantes de los pueblos, para que Dios los libere de la opresión del diablo, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que Dios sane sus corazones heridos, para que Dios sane sus corazones llenos de odio, de violencia, de rencor, de resentimientos. Tenemos que orar por todas las autoridades que nos gobiernan en el mundo entero. Y tenemos que orar por las autoridades militares, para que Dios también bendiga estos corazones de todos los militares, para que nos ayuden a restablecer la paz.
Interceder es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. El término no significa alabanza o petición en general, sino una verdadera preocupación por todos, en la que uno se coloca entre ellos y Dios, haciendo una petición en su favor. Cuando se usa para referirse a la hora mediadora de Cristo, la que debe tomar como presente, se añade el sentido de actuar por otros. Interceder es orar, actuar por otros. Pero hay otras definiciones de la palabra intercesión. Interceder literalmente interponerse. Interceder es mediar, colocarse en medio de. La oración de intercesión es colocarnos delante de Dios en favor de otra persona o personas, o en favor de la iglesia, en favor de la ciudad, en favor de una nación o del mundo entero. Tener en cuenta que la intercesión es colocarnos en medio entre Dios y la persona necesitada. Debemos saber que nos ponemos también en la línea de la batalla, pues entre la persona y el alcance de la bendición se libra un combate. Satanás trata siempre de desbaratar el proyecto de Dios, los propósitos de Dios para las personas. Como intercesores nos ponemos en medio no solo para rogar al Señor por la necesidad de las personas, sino al mismo tiempo nos ponemos en la brecha contra Satanás y sus huestes. Jesús nos dio el poder y la autoridad. Lucas 9. Jesús le dio el poder a los apóstoles y la autoridad a los apóstoles. Y les dijo, como dice el Evangelio de San Lucas, sí, capítulo 9, verso 1 en adelante. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad, dos carismas, para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Pues a nosotros también debemos pedirle a nuestro Dios nos regale el mismo poder que le dio a los apóstoles. Derrame los carismas en el área del poder. Porque Jesús dijo, en mi nombre echen fuera espíritus malos. Tenemos que ser instrumentos, como fue Jesucristo, de liberación de la opresión del diablo para nuestros hermanos y hermanas. Tenemos y debemos ser instrumentos de liberación. Tenemos que hacer oración de intercesión y oración de liberación para romper las ataduras que el mal, que el diablo ha puesto en las personas, en las familias, en las comunidades. Tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para orar y en el nombre de Jesucristo romper la opresión del diablo. En el nombre de Jesucristo, orar por liberación de las personas que están atadas. Tienen muchas ataduras del mal. Para pedirle a Dios que los libre del mal, del maligno. Para pedirle a Dios que los libere de la opresión del mal. Hacer oración de intercesión. Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16, 18, lo que tú ates en el mundo queda atado en el cielo. Y lo que tú desates en el mundo queda desatado en el cielo. Tenemos que atar el poder de Satanás, el poder del diablo, atarlo en el nombre de Jesús, para que no haga mal a las personas, ni a nuestras familias, ni a nuestras comunidades, ni a la sociedad, ni a la iglesia y al mundo entero. Y tenemos que desatar lo que tú desates en la tierra, queda desatado en el cielo. Tenemos que desatar las ataduras que Satanás ha puesto directa o indirectamente en las personas, en las familias, en las sociedades, en la comunidad y en el mundo entero. Desatar en el nombre de Jesucristo. Rompo y destruyo, rompo y desato las ataduras
que Satanás ha puesto a una familia, a una sociedad y al mundo entero. Tenemos que ser personas de oración, de intercesión. Hermanos, la verdadera intercesión es cuando sentimos una carga profunda por los perdidos, aquellos que están sin Cristo, por aquel que está en necesidad. Dios pide que intercedamos por individuos, por la iglesia, por los pueblos y por las naciones. Decía que la intercesión tiene dos aspectos. Primero, clamar a Dios. Y segundo, tomar autoridad sobre Satanás. Porque como dice San Pablo en Efesios 6, 10 al 12, que quiero leerles, que tenemos que armarnos con las armas espirituales del cristiano. Que estamos en el mundo y hay una lucha, un combate espiritual. Sí, hay una lucha, un combate espiritual. Y que nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso. Efesios 6, 10 al 12. Por lo tanto, por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Mire, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso debemos tomar la armadura que Dios nos da. Un intercesor que recibe estos carismas del Espíritu Santo es una persona quien tiene el poder para destruir las obras del diablo a nivel personal, familiar, comunitario, eclesial y social. Tenemos que interceder ante Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios y misericordia a Dios por todos los pecadores del mundo. Tomar autoridad sobre Satanás. En este segundo aspecto, tomamos nuestra posición como creyentes, hijos de Dios, y tomamos autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús. Entonces hay la necesidad de romper cadenas y fortalezas del diablo. Tenemos la intercesión, es suplicar en favor de los demás. Intercesión, hermanas y hermanos, escúchenme esto. Veamos, intercesión supone sufrir con los que sufren. Llorar con los que lloran. Y tomar como si fueran nuestros los dolores ajenos. Es decirle a Dios que nos preocupa el sufrimiento del prójimo. Vuelvo a repetir para que entendamos la enseñanza que Dios quiere grabar en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestros corazones. La intercesión presupone sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, los enfermos, los atribulados, los perseguidos, y tomar como si fueran nuestros los dolores ajenos, los dolores de las personas, los dolores de las familias, los dolores de la comunidad, los dolores de la iglesia, los dolores de la sociedad y el mundo entero. Hay muchas familias llorando y sufriendo la guerra y la violencia en el mundo entero. Pues tenemos el Espíritu de Cristo y de Dios que ser intercesores para que Dios tenga misericordia de todos ellos. Y la intercesión, según el catecismo de la Iglesia Católica, consiste en pedir en favor de otro. Esta intercesión celestial, fundada en el dogma de la comunión de los santos, puede ser a favor de los pedidos del propio creyente o a favor de la intercesión que el creyente hace en favor de otro. Intercesión puede definirse como la oración santa, llena de fe y perseverante,
con que alguien suplica a Dios en el nombre de otro u otros que desesperadamente tienen necesidad de la intervención de Dios, de los favores de Dios. Interceder es la acción de quien busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguir un beneficio o una gracia. Orar a otros, al Padre, en el nombre de Jesús y movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía para pedir como conviene. El intercesor dice, siento que eso es lo que Dios quiere. Esta clase de oración es Dios quien entra en acción a través de la petición que hacemos por los demás. Interceder no quiere decir simplemente rezar por alguien, como casi siempre pensamos. Etimológicamente significa dar un paso. Interceder significa dar un paso al medio, o sea, dar un paso para ponerlos en medio de una situación. Es decir, nosotros como intercesores no solamente tenemos que orar, sino actuar para reconciliar las familias entre sí. Tenemos que orar y actuar para reconciliar a las parejas que se están separando, para reconciliar a las familias que se están destruyendo. Tenemos que dar un paso para ponernos en medio del conflicto, para pedirle a Dios, para hablar con ellas, para evangelizarlos, para reconciliarlos con Dios, para que se reconcilien entre sí, para reconciliarlos con Cristo, para reconciliarlos en una familia. Ese es lo que significa la intercesión. Ponerse allí donde se produce el conflicto, ponerse entre las dos partes del conflicto. Por tanto, no se trata solo de presentar una necesidad ante Dios, Señor, danos la paz, manteniéndonos al margen. No. Interceder es una acción mucho más seria, grave y comprometida. Es algo mucho más arriesgado. Interceder es estar allí, sin moverse, sin huir, tratando de poner la mano sobre el hombro de ambas partes, aceptando el riesgo de esa postura. Hermanos, en la Biblia hay una página muy esclarecedora al respecto. Cuando Job se encuentra casi desesperado ante Dios, que en ese momento le parece un adversario irreconciliable, y grita Job, ¿quién pondrá entre mi juez y yo? ¿Quién se pondrá entre mi juez y yo? ¿Quién posará su mano sobre su hombro y el mío? Por tanto, no se trata de alguien que desde lejos exhorta la paz o reza enérgicamente por la paz, sino de alguien que se pone en medio. Ese es un intercesor, que entra en el corazón de la situación, que extiende sus brazos a la derecha y a la izquierda para unirlos y pacificarlos. El gesto de Jesucristo en la cruz. Con esto nos damos cuenta de una verdadera intercesión cristiana. Pues hay veces es difícil. Solo puede hacer el Espíritu Santo. Y sabemos que no todos la comprenderán, pero si hay un deseo que suscita, es el de estar en este momento en los lugares de conflicto, en las calles donde ciudadanos indefensos son amenazados y asesinados. Estar allí de forma meramente pasiva, sin ninguna acción política, sin ningún clamor, solo con la fuerza de la oración de intercesión. Estar allí como María al pie de la cruz, sin maldecir ni juzgar a nadie, sin gritar a la injusticia, sin insular. Dice Monseñor Esquerda Bifed, predicador de la Iglesia de Roma. Debemos ofrecer oraciones por la Iglesia, por todos los que están en autoridad. 1 Timoteo 2.
por los que sirven al Señor, Filipenses 1:19. Por quienes nos persiguen tenemos que orar, Jesús dijo, pero yo les digo, tengan amor para sus enemigos, bendigan a los que les persigan, hagan bien a los que les odian, oren por los que les insultan y les maltratan, así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Tenemos que orar por los que nos abandonan. 2 Timoteo 4:16. Tenemos que orar por los enfermos del alma y del cuerpo. Santiago 5:14. Tenemos que orar por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Hermanas y hermanos. ¿Qué es? Vamos con otra idea, ya voy a terminar. ¿Qué es un ministerio de oración de intercesión? ¿Qué es esto? La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, para dar a entender lo que es un ministerio de oración de intercesión, nos narra lo siguiente. Estoy hablándoles de lo que dice la Escritura en Éxodo 17, 10 al 13. Éxodo 17, 10 al 13. Éxodo 17, 10 al 13. Hubo un ministerio de oración de intercesión. Estaba compuesto por 3 personas. Moisés, Aarón y Hur, auténticos intercesores ante Dios. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Redifín, dice la Escritura. Y Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré, dice Moisés, yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte, ministerio de oración de intercesión de los profetas. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel. Pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón, Hur le sostenían la mano, uno a un lado y el otro al otro, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. ¿Y cuál fue el resultado? Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Así dice la Escritura. Josué se presentó batalla a los amalequitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Así fue como Josué derrotó el ejército amalecita. Dice la Escritura, no es con espada ni con ejército, es con mis santas oraciones de intercesión, como ustedes consiguen lo que anhelan conseguir para sus personas. No es con guerra ni con ejércitos, es con las oraciones de intercesión que ustedes consiguen los favores para su familia, consiguen los favores para la sociedad, para la iglesia y para el mundo entero. Y vuelvo a repetir, la intercesión presupone sufrir con los que sufren, hermanos. Si no, no nos podemos llamar intercesores. Llorar con los que lloran, hermanos. Y tomar como si fueran nuestros los dolores ajenos. Es decirle a Dios que nos preocupa el sufrimiento del prójimo. Eso es intercesión. Entendámosla clara.
El Señor en el Antiguo Testamento, por boca del profeta Isaías, capítulo 59, verso 16, vio que en su pueblo no había intercesores. Quizás hoy pase lo mismo. Dice Dios, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pero quizás aquí no hay intercesoras y no hay intercesores porque no hemos recibido el don, el carisma, la gracia. No hemos recibido el espíritu de gracia y oración porque no hemos recibido un Pentecostés personal, porque no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, porque no hemos recibido el don, el carisma y los carismas, el don del poder de intercesión. La oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedirle a Él y para recibir de parte de Él todas sus promesas. Pues ahí está la solución. La solución no está en las manos de los demás. La solución está en tus manos, en tu alma, en tu mente, en tu corazón. La solución de tu familia está en tus manos. La solución de las comunidades parroquiales está en tus manos. La solución de las comunidades educativas está en tus manos. Porque ahora se quitó la educación religiosa. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que se perdieron los valores éticos, se perdieron los valores cristianos, se perdieron los valores morales, se perdieron los valores religiosos, se perdieron los valores espirituales, se perdieron los valores humanos. Y ahora no hay valores. Y a un niño que nace y que está en el seno materno son capaces, 4 hombres de Colombia son capaces de mandar sobre 40 millones de colombianos. No es justo que personas que tengan criterios y que tengan doctrinas ateas hagan lo prohibido por Dios, lo que no se debe hacer. Y promover la muerte. Eso es lo que están haciendo. Promover la muerte, promover la violencia. Eso no es una sociedad de Dios, ni es una sociedad de cristianos. Protestamos contra esa actitud de 4 hombres ateos que aprueban el aborto. 5 hombres ateos. Es el colmo, hermanas. Es el colmo, hermanas. Es el colmo. De verdad que sí. De verdad que sí. Por eso hoy, al dar un voto, los exhorto. En el nombre de Jesucristo humildemente los cuestiono. Yo también me cuestiono. Y al dar un voto, hoy, fíjate muy bien. ¿Por quién lo das? No se trata de ser conservadores o de ser liberales. En estos momentos no estamos en la guerra de partidos. En estos momentos estamos en una guerra contra Satanás, que está destruyendo la doctrina, que está destruyendo la sociedad, que está destruyendo la familia y que está destruyendo el mundo entero. Aquí no se trata de que yo soy de color rojo y entonces los de color rojo aprobamos el divorcio, aprobamos el aborto. Aquí no se trata que yo soy de color azul y los de color azul aprobamos el divorcio y aprobamos el aborto. No, la lucha en el siglo XX y XXI no es contra los hombres. Efesios 6, 10 al 12. Nos enfrentamos en este siglo XX con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal que tratan de destruir, que están destruyendo una sociedad cristiana, la sociedad de los hijos de Dios, una sociedad humana. Pues tenemos entonces, hermanas y hermanos, tenemos entonces que hacer un alto en nuestra vida. Cambie de criterios, dice San Pablo, Romanos 12:2. Cambia tus criterios. Cambien su manera de pensar, dice San Pablo, Romanos 12:2. Cambien su manera de obrar, cambien su manera de pensar y así cambiará
su manera de vivir. Si no hay conversión en nuestros criterios de hijos de Dios y de cristianos, no hay salvación de una familia ni de una sociedad. Si no nos convertimos de esos criterios humanos y paganos, como Jesús le decía a Pedro, Pedro, tú no piensas como piensa Dios, sino como piensan los políticos, como piensan los hombres. Apártate de mí, Satanás. En estos momentos tenemos que hacer un alto en nuestra vida y ponernos delante de Dios. No podemos hacerle el juego. Vuelvo a repetir, sean azules, sean rojos, sean verdes, no podemos hacerle el juego a estas doctrinas que destruyen una sociedad, que destruyen un país. Mire que empezó en Rusia y allá empezó. Mire que vino a Cuba. ¿Cómo está Cuba? La miseria. Mire que pasó a Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? La miseria. Y esperamos que esto no suceda. Pues con nuestra oración consigamos la bendición. Esperamos y le pedimos a Dios que esto no suceda en Colombia. Ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad. Orar y actuar. Y orar y votar para defender la democracia. Vuelvo a repetir, qué pena. Nosotros, ya termino, somos centinelas y guardias de un pueblo. ¿Somos qué? Esos son los ministerios de oración de intercesión. Centinelas y guardias de un pueblo. Así lo dijo Dios a través del profeta Isaías, hablando de los ministerios de intercesión. Isaías 62:6. Jerusalén, en tus murallas yo he puesto guardias que día y noche dirán, ustedes, los que adoran a Dios, no se queden callados. 62:6. ¿Qué son los ministerios de intercesión? Son un estilo de vida. Es cierto que la intercesión es un aspecto específico de la oración, pero es mucho más que eso. Es un estilo de vida. La vida. Y Jesucristo dijo, bueno, Jesucristo habló de que debemos conformar ministerio de oración de intercesión. Mateo 18, 19 al 20. Mateo 18, 19, 20. Jesucristo dijo, porque si 2 o 3 o más allá en la tierra se ponen de acuerdo en un ministerio de oración de intercesión, sea de familia o lo que sea, su Padre que está en el cielo se lo concederá. Ministerio de oración de intercesión. Pero la base bíblica para el ministerio de oración de intercesión no es solamente Mateo 18, 19 al 20. Aquí en Mateo 18, 19 al 20, propiamente no se halla de la oración en el nombre de Jesús. El peso recae en lo comunitario. El peso recae en un ministerio de oración de intercesión. Los hermanos deben convenir entre sí y llegar a un acuerdo sobre qué deben pedir. El número más reducido de la comunidad, o sea, 2 hermanos solos, ya bastan para garantizar la promesa. Entre el cielo y la tierra existe una inmediata acción recíproca. Lo que aquí se resuelve y es sostenido en común delante de Dios, podemos estar seguros de que será escuchado. Es lo que dice Dios en el libro de Isaías 65, 24. Llámenme y yo les responderé. O Jeremías 33, 3. Con ello no se dice que la oración privada del individuo no tenga esta seguridad, sino que solamente que hay una garantía absoluta de que el Padre Celestial atiende el ruego en comunidad, en un ministerio de oración de intercesión. Y la palabra de Dios en 1 Juan 5, 14 al 15 dice, tenemos fe y confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido, a orar y a actuar. Dios llama a todos los cristianos a ser intercesores. Nos llama a todos.
pero especialmente a algún grupo de ministerio de oración de intercesión nos da estos carismas. Y mi pueblo, dice Dios, el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando, buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo los oiré desde los cielos, dice Dios, perdonaré su pecado sobre él y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Segunda de Crónicas 7, 14 al 15. Dios entonces requiere de intercesores o mediadores que levanten entre él y su pueblo. El pueblo de la tierra ha hecho violencia y cometido pillaje. Así está esta situación en el mundo. Estoy leyendo Ezequiel 22, 29 al 30. La historia se repite. Ha oprimido al pobre y al indigente. Ha maltratado al forastero sin ningún derecho. He buscado, dice Dios, entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera. Y no he encontrado a nadie. ¿Para qué venimos a este encuentro si no nos convertimos en intercesores, hermano? ¿Para qué ustedes siguen viniendo a un encuentro si no vivimos lo que Dios nos pide que vivamos en estos tiempos? Así de sencillo. Tenemos que convertirnos. Y convertir es cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de obrar, para cambiar nuestra manera de orar, para cambiar nuestra manera de vivir. Y empezar a ser instrumentos para la conversión, renovación, transformación de los miembros de una sociedad que está corrompida, que se está destruyendo. A veces somos insensibles. Qué pena, hermanos. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. Busqué, dice Dios, a todos. Busqué entre todos ellos a alguien que construyera una muralla y se mantuviera en la brecha frente a mí en favor del país. He buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera. Y no he encontrado a nadie, hermano. No he encontrado a nadie, dice Dios. Pues esto lo vuelve a repetir hoy Dios. No he encontrado a nadie. He buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuvieran de pie, ya lo voy a dar, se mantuvieran de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra e impedir que yo la destruya, y no he encontrado a nadie. Busqué entre ellos uno que levantara una cerca por el amor a la tierra, aguantara en la brecha frente a mí para que yo no la destruyera. Yo he buscado, Ezequiel 22:30, yo he buscado entre la gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. He buscado entre ellos un hombre que reparase el muro y se mantuviera en la brecha frente a mí en defensa del país. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y que los proteja como una muralla, a alguien que me ruegue por ellos para que yo no los destruya. Ezequiel 22:30. Hermanos, estamos llamados a construir una muralla espiritual de defensa y vigilar esa muralla a largo plazo, tomando la posición de defender al pueblo de Dios del ataque del maligno, pidiendo perdón por los pecados de una persona, de un grupo, de un pueblo o nación y del mundo entero. Así como pedir un avivamiento de los dones recibidos en el bautismo. A esta forma de orar la llamamos intercesión universal. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que derrame su Santo Espíritu, que derrame sus carismas en cada uno de nosotros,
sobre todo el carisma del espíritu de gracia y de oración. El espíritu de gracia y de oración y el carisma de intercesión. Y ahora sí termino diciéndoles, en síntesis, porque no hay tiempo, ¿cuáles son los signos para que muestren que un creyente tiene el don o ministerio de intercesión? Primero, voy a leerlo rápidamente. ¿Persona que tiene el ministerio de intercesión o que ha recibido este carisma? Sí. Hay algunos signos. ¿Cuáles son? Primero, algunos signos de las personas que tienen este carisma en su corazón, en su alma. Primero, atención, escuchen. Orar por largos periodos de tiempo, disfrutar la oración. Orar por largos periodos de tiempo y disfrutar la oración. Segundo, opera fuertemente en el don del discernimiento de espíritus. Es necesario que le pidamos a Dios el carisma de discernimiento de espíritus para no dejarnos engañar, porque a veces algunas de ustedes son niñas, o algunos de ustedes son niños, o quizá yo soy un niño, porque nos pegamos de algunos canales de internet o televisión, donde dicen el 50% de la verdad y dicen el 50% de la mentira, y somos tan creídas, discúlpeme, tan creídos, que ahí nos pegamos de eso. Ya no nos pegamos de la doctrina de la Sagrada Escritura, ya no nos pegamos de la doctrina de la tradición viva de la iglesia, ya no nos pegamos de la doctrina del magisterio de la iglesia, ya no nos pegamos de la teología de la renovación carismática, ya no nos pegamos de la doctrina que durante 45 años ha expuesto la Escuela de Misiones Juan Pablo II. Nos pegamos de otros canales donde escuchamos 50% verdad y 50% la mentira. Y empezamos a pensar como ellos dicen, que dicen la mentira en el 50%. Y entonces empezamos a excluir y decimos, por ejemplo, voy a poner con todo respeto, pero es un ejemplo. Esta mañana saludaba a alguna persona, pues yo he visto desde hace años, y este es un saludo. Y me decía, no, a mí salúdame con la mano así completa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Las dos cosas son válidas, hombre. No le pongamos pelos, como dicen algunos, a la calavera, hombre. No excluyamos, que ahí está el pecado en excluir. Entonces ahora entramos a juzgar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque yo no voy a recibir a Jesucristo en mi mano. Apenas lo recibo en la boca. Y entonces se dividió la iglesia. Se dividen criterios. Están pululando entre los hermanos. Entonces, no, yo ya no recibo la Eucaristía sino en la boca. Y excluimos lo que hizo la iglesia, también en tu mano, si la recibes en tu boca, que es un miembro del cuerpo, y que viene Jesús, entra al alma y el corazón, ¿cómo la vas a recibir en tu mano? Pues las dos cosas se puede hacer para no pelear con nadie. La puedes recibir en la boca y la puedes recibir en la mano. Y lo recibo. Entonces nos ponemos a pelear por el otro. ¿Usted por qué recibió la Eucaristía en la mano? Que es un pecado. Hombre, por favor, no excluyan. O la otra cosa, yo no me voy a vacunar. Pues si tú eres libre, pues no te vacunes, pero no riegues la noticia por todo el mundo. Porque el Papa y la Iglesia y el mundo entero está diciendo tenemos que protegernos. No.
Entonces, no, yo apenas confío en la oración y en la fe, con eso me sano y me salvo. Pero excluye lo que dice la Organización Mundial de la Salud, excluye lo que dice el Papa y lo que dicen las conferencias episcopales, excluye lo que dicen los obispos, excluye. Porque eres exclusivista. El pecado está en excluir, hay es que integrar las dos cosas. Yo puedo recibir a Jesús en mi boca y entrar en mi corazón. Lo puedo tomar en mi mano, que para mí es un regalo de Dios, que Jesús está en mi mano, pues con su sola presencia bendice mi mano. Y cuando lloro por los demás, tengo unas manos benditas por Dios, la puedo tomar y llevar a la boca, pero no me pongo a pelear porque es que a mí me gusta excluir. No, tú no mandas porque te falta, eres ignorante y te falta saber la doctrina de la fe y de la verdad de la iglesia. Es que yo apenas hago oración y con la oración solamente me sano. Entonces excluyes lo que Dios le dijo a Jesucristo, que viniera al mundo y ponga la mano sobre los enfermos para que sean sanos. Excluyes lo que Dios dijo en el libro del Eclesiástico, capítulo 38, que también Dios pone a los médicos y a las medicinas como instrumentos para darnos la salud. Yo excluyo a los médicos y las enfermeras. Por favor, no seas excluyente, estoy cometiendo un pecado grave. No excluyas, integre. Y otros dicen, yo me quedo en la doctrina preconciliar. Antes del concilio sí le jalo a eso. Pero yo en la doctrina del Concilio Vaticano II no. ¿Qué están diciendo? Yo me quiero quedar todavía hasta vivir la vida que vivió desde hace 50 años atrás el concilio, la vida preconciliar. La misa así, ahí me quedo, la liturgia así, sí. Eso vale. Pero no puedes excluir. No puedes excluir lo que decretó 2.348 prelados en la Iglesia Católica en el mundo entero. No lo puedes excluir, que es la doctrina del Concilio Vaticano II. Mi consejo como predicador, mi consejo es el siguiente: no excluyas, integre las dos cosas. Amén. No excluyas, porque al excluir estás cometiendo un pecado grave de omisión. No excluyas, integre las dos cosas. Entonces pensamos que tenemos la verdad. No seas ignorante, mujer u hombre, dijo Jesús a los judíos en Mateo 22:29. Están equivocados porque no conocen la Escritura, ni conocen el poder de Dios. Estás equivocada, mujer, está equivocado. Si eres una mujer ignorante, un hombre ignorante quizás, en las cosas de Cristo y de Dios, en la teología y en todo eso. Y a veces excluimos. Entonces decimos, yo creo en Jesucristo. Mire, la gente dice, yo creo en Jesucristo, sí, pero no creo en la Iglesia Católica que fundó Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, sí, pero no creo en los sacramentos que Jesucristo instituyó para la salvación de la humanidad, de la gente. En eso no creo. Por favor, hermano, pues te volviste protestante de una, en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. Protestante. Y ahora resultaron unos obispos por allá en Alemania. No, voy a ir contra el Papa. Entonces otros dicen, yo creo en la iglesia, sí, yo creo en la Virgen María, sí, yo creo en Jesucristo, pero yo no creo en el Papa. Por favor. ¿Qué mentalidades tan erróneas? Dios mío, confírmanos la verdad. Y entonces van contra el Papa. Que Jesús le dio, tú eres Pedro, y sobre esta piedra es tú. Voy a construir, voy a edificar mi iglesia, y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y lo puso como cabeza de la iglesia del año 21 al año 73, y de ahí para acá ha habido tantos pontífices prelados. Entonces, ¿yo creo en la iglesia? No, pero no creo en el Papa. ¿Cómo así? Por favor, seamos coherentes, ¿sí? Seamos coherentes, no seamos muérganos y muérganos, que destruimos la verdad y la fe, y destruimos la fe a la gente y confundimos a las demás y a los demás, porque creemos que lo que nos mandaron en un WhatsApp es pura la verdad 100%. Y vuelvo a repetir, será el 50% mentira, yo lo he comprobado, y el 50% verdad. Entonces hay que discernir. Termino diciendo,
1 Tesalonicenses 5, 19 al 21, dice San Pablo, escúchalo todo, primero. Segundo, disciérnalo todo, no tragues entero. Tercero, acepta lo bueno. Y cuarto, rechaza lo malo. Eso se lo he dicho 1000 veces. Tenemos que vivir lo que escuchamos. Jesús dijo, Juan 14, Marcos, Juan 23, 24, el que me oye hace caso de mi palabra. El que me ama hace caso de mi palabra. Y mi Padre yo lo amaré y vendremos a morar y vendremos a vivir en él. El que no me ama no hace caso de mi palabra. Escuchamos la palabra de Dios. Ahora ya no queremos escuela de misioneros Juan Pablo II. Ahora ya no queremos corporación carismática católica. Ahora ya no queremos. Ahora no. Ahora yo me pego de un canal de esos, de una WhatsApp de esos, y me confundieron en la fe. Y hay veces ese instrumento para mandar WhatsApp a la lata y confundir en la fe a las demás y a los demás. ¿Les parece que eso está bien? Bueno, discúlpeme, pero tenía que hablar como un siervo de Dios, como un profeta, porque para eso me consagró Dios, para ser profeta.